Esto es pura práctica, los chicos aprenden a resolver y luego, pues, como en toda disciplina, practican y entonces logran hacer tiempos realmente bajos. Pablito, ¿tú eres de acá de Quiché o vienes visitándonos? No, nosotros somos parte de Rubik's Shela, que es la entidad que organiza todos los torneos y que vela por la asociación a nivel centroamericano. Entonces dirigimos en Shela, pero fundamos organizaciones en otros lugares para que los chicos aprendan a hacer lo que nosotros hacemos y pues si se animan, pues que van a los torneos, ¿verdad? Entonces venimos de Shela y venimos a apoyar y a competir, ¿verdad? Enhorabuena. ¿Cómo ves tú la iniciativa de que en Quiché también se hagan ese tipo de clubs? Pues es magnífico, realmente estoy agradecido con Trini, estoy agradecido con Sergio, con Teacher Neri, porque han puesto mucho en esto para poder levantar la asociación acá y para poder traer este tipo de actividades que la mayoría de gente que veo ahora me dicen, wow, esto es nuevo acá, pero en realidad ellos ya llevan algunos meses en esto. Pues en primer lugar, mil gracias por la aceptación y por el recibimiento que nos han dado. Y en segundo lugar, pues a todos los chicos. Alguien preguntaba sobre la edad hace un rato, pero tenemos chicos desde 5 años hasta 50, 60 años que arman esto y que se acercan para poder aprender. Así que todos están invitados, pueden abocarse. Vamos a abrir ya dentro de poco una página que se llama Rubik's Quiché para que puedan preguntar ahí o pueden abocarse con Trini o con Sergio, que son los encargados aquí en Quiché de promover esto, ¿verdad? En redes sociales, ¿cómo podemos encontrarlos en Facebook o en Twitter? Rubik's Shela. Así es como nos pueden encontrar y si tuvieran alguna inquietud pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 47 41 08 87. Con el apoyo del alcalde, pues hemos llevado a cabo este torneo y los jóvenes armando y otros su primera experiencia, entonces ha sido muy bueno. ¿Tú has estado en otros campeonatos? ¿Alguna vez te imaginaste ver esto acá en nuestro departamento? Sí, ha sido un sueño desde que yo fui a Shela por primera vez en el torneo centroamericano, entonces mi sueño fue siempre ver jóvenes acá de Quiché armando y hoy se da, entonces es una alegría muy grande. Tu actitud es positiva y lo positivo de tu actitud es ser un buen quichelense. Hoy, ¿qué le dices a todos los quichelenses para que se apunten a formar parte del Club Rubik? Pues que se acerquen porque es una actividad muy bonita y es una disciplina que nosotros le hemos catalogado así, entonces que es muy divertido. A los jóvenes también una invitación grande a que se acerquen y que formen parte de Rubik's Quiché.